El peregrino, autobiografía de San Ignacio de Loyola. Texto recogido por el padre Luis Goncalves da Camara entre 1553 y 1555. Capítulo 4. 38. Tuvieron viento tan recio en popa, que llegaron desde Barcelona hasta Gaeta en 5 días con sus noches, aunque con harto temor de todos por la mucha tempestad. Y por toda aquella tierra se temían de pestilencia, mas él, como desembarcó, comenzó a caminar para Roma. De aquellos que venían en la nave se le juntaron en compañía una madre, con una hija que traía en hábitos de muchacho, y un otro mozo. Estos le seguían, porque también mendicaban. Llegados a una casería, hallaron un grande fuego, y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer, y les daban mucho vino, invitándolos, de manera que parecía que tuviesen intento de escayentalles. Después los apartaron, poniendo la madre y la hija arriba en una cámara, y el peregrino con el mozo en un establo. Mas cuando vino la medianoche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y, levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo en el patio muy llorosas, lamentándose que las querían forzar. A él le vino con esto un ímpetu tan grande, que empezó a gritar, diciendo, esto se ha de sufrir, y semejantes quejas, las cuales decía con tanta eficacia, que quedaron espantados todos los de la casa, sin que ninguno le hiciese mal ninguno. El mozo había ya huido, y todos tres empezaron a caminar así de noche. 39. Y llegados a una ciudad que estaba cerca, la hallaron cerrada, y no pudiendo entrar, pasaron todos tres aquella noche en una iglesia que allí estaba, llovida. A la mañana no les quisieron abrir la ciudad, y por de fuera no hallaban limosna, aunque fueron a un castillo que parecía cerca de allí, en el cual el peregrino se halló flaco, así del trabajo de la mar, como de lo demás etc. Y no pudiendo más caminar, se quedó allí, y la madre y la hija se fueron hacia Roma. Aquel día salieron de la ciudad mucha gente, y sabiendo que venía allí la señora de la tierra, se le puso delante, diciéndole que de sola flaqueza estaba enfermo, que le pedía le dejase entrar en la ciudad para buscar algún remedio. Ella lo concedió fácilmente. Y empezando a mendicar por la ciudad, halló muchos cuatrines, y rehaciéndose allí 2 días, tornó a proseguir su camino, y llegó a Roma el domingo de Ramos. 40. Donde todos los que le hablaban, sabiendo que no llevaba dineros para Jerusalén, le empezaron a disuadir la ida, afirmándole con muchas razones que era imposible hallar pasaje sin dineros, mas él tenía una grande certidumbre en su alma, que no podía dudar, sino que había de hallar modo para ir a Jerusalén. Y habiendo tomado la bendición del Papa Adriano VI, después se partió para Venecia, 8 días o 9 después de Pascua de Resurrección. Llevaba todavía 6 o 7 ducados, los cuales le habían dado para el pasaje de Venecia a Jerusalén, y él los había tomado, vencido algo de los temores que le ponían de no pasar de otra manera. Mas 2 días después de ser salido de Roma empezó a conocer que aquello había sido la desconfianza que había tenido, y le pesó mucho de haber tomado los ducados, y pensaba si sería bueno dejarlos. Mas al fin se determinó de gastarlos largamente en los que se ofrecían, que ordinariamente eran pobres. Y hízolo de manera, que, cuando después llegó a Venecia, no llevaba más que algunos cuatrines, que aquella noche le fueron necesarios. 41. Todavía por este camino hasta Venecia, por las guardas que eran de pestilencia, dormía por los pórticos, y alguna vez le acaeció, en levantándose a la mañana, topar con un hombre, el cual, en viendo que le vio, con grande espanto se puso a huir, porque parece que le debía de ver muy descolorido. Caminando ansí llegó a Choza, y con algunos compañeros que se le habían ajuntado supo que no les dejarían entrar en Venecia, y los compañeros determinaron ir a Padua para tomar allí cédula de sanidad, y ansí partió él con ellos, mas no pudo caminar tanto, porque caminaban muy recio. Dejándole, cuasi noche, en un grande campo, en el cual estando, le apareció Cristo de la manera que le solía aparecer, como arriba hemos dicho, y lo confortó mucho. Y con esta consolación, el otro día a la mañana, sin contrahacer cédula, como, creo, habían hecho sus compañeros, llega a la puerta de Padua y entra, sin que las guardas le demanden nada, y lo mismo le acaeció a la salida, de lo cual se espantaron mucho sus compañeros, que venían de tomar cédula para ir a Venecia, de la cual él no se curó. 42.
y llegados a Venecia vinieron las guardas a la barca para examinar a todos, uno por uno, cuantos había en ella, y a él solo dejaron. Manteníase en Venecia mendicando, y dormía en la plaza de San Marcos, mas nunca quiso ir a casa del embajador del emperador, ni hacía diligencia especial para buscar con qué pudiese pasar, y tenía una gran certidumbre en su alma, que Dios le había de dar modo para ir a Jerusalén, y ésta le confirmaba tanto, que ningunas razones y miedos que le ponían le podían hacer dudar. Un día le topó un hombre rico español y le preguntó lo que hacía y dónde quería ir, y sabiendo su intención, lo llevó a comer a su casa, y después lo tuvo algunos días hasta que se aparejó la partida. Tenía el peregrino esta costumbre ya desde Manresa, que, cuando comía con algunos, nunca hablaba en la tabla, si no fuese responder brevemente, mas estaba escuchando lo que se decía, y cogiendo algunas cosas, de las cuales tomase ocasión para hablar de Dios, y, acabada la comida, lo hacía. 43. Y esta fue la causa por que el hombre de bien con toda su casa tanto se aficionaron a él, que le quisieron tener, y esforzaron a estar en ella, y el mismo huésped lo llevó al duque de Venecia para que le hablase, y deste, le hizo dar entrada y audiencia. El duque, como oyó al peregrino, mandó que le diesen embarcación en la nave de los gobernadores que iban a Cipro. Aunque aquel año eran venidos muchos peregrinos a Jerusalén, los más de ellos eran vueltos a sus tierras por el nuevo caso que había acaecido de la tomada de Rodas. Todavía había 13 en la nave peregrina, que partió primero, y 8 o 9 quedaban para la de los gobernadores, la cual estando para partirse, le viene al nuestro peregrino una grave enfermedad de calenturas, y después de haberle tratado mal algunos días, le dejaron, y la nave se partía el día que él había tomado una purga. Preguntaron los de casa al médico si podría embarcarse para Jerusalén, y el médico dijo que, para allá ser sepultado, bien se podría embarcar, mas él se embarcó y partió aquel día, y vomitó tanto, que se halló muy ligero y fue del todo comenzando a sanar. En esta nave se hacían algunas suciedades y torpezas manifiestas, las cuales él reprehendía con severidad. 44. Los españoles que allí iban le avisaban no lo hiciese, porque trataban los de la nave de dejarlo en alguna ínsula. Mas quiso nuestro Señor que llegaron presto a Cipro, a donde, dejada aquella nave, se fueron por tierra a otro puerto que se dice Las Salinas, que estaba 10 leguas de allí, y entraron en la nave peregrina, en la cual tampoco no metió más para su mantenimiento, que la esperanza que llevaba en Dios, como había hecho en la otra. En todo este tiempo le aparecía muchas veces nuestro Señor, el cual le daba mucha consolación y esfuerzo, mas parecíale que veía una cosa redonda y grande, como si fuese de oro, y esto se le representaba después de partidos de Cipro llegaron a Jaffa, y caminando para Jerusalén en sus asnillos, como se acostumbra, antes de llegar a Jerusalén 2 millas, dijo un español, noble, según parecía, llamado por nombre Diego Manes, con mucha devoción a todos los peregrinos, que, pues de ahí a poco, habían de llegar al lugar de donde se podría ver la santa ciudad, que sería bueno todos se aparejasen en sus conciencias, y que fuesen en silencio. 45. Y pareciendo bien a todos, se me pesó cada uno a recoger, y un poco antes de llegar al lugar donde se veía, se apearon, porque vieron los frailes con la cruz, que los estaban esperando. Y viendo la ciudad tuvo el peregrino grande consolación, y según los otros decían, fue universal en todos, con una alegría que no parecía natural, y la misma devoción sintió siempre en las visitas de los lugares santos. Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos, y también tenía propósito, ultra de este devoción, de ayudar las ánimas, y para este efecto traía cartas de encomienda para el guardián, las cuales le dio y le dijo su intención de quedar allí por su devoción, mas no la segunda parte, de querer aprovechar las ánimas, porque esto a ninguno lo decía, y la primera había muchas veces publicado. El guardián le respondió que no veía cómo su quedada pudiese ser, porque la casa estaba en tanta necesidad, que no podía mantener los frailes, y por esa causa estaba determinado de mandar con los peregrinos algunos a estas partes. Y el peregrino respondió que no quería ninguna cosa de la casa, sino solamente que, cuando algunas veces él viniese a confesarse, le oyesen de confesión. Y con esto el guardián le dijo, que de aquella manera se podría hacer, mas que esperase hasta que viniese el provincial, creo que era el supremo de la orden en aquella tierra, el cual estaba en Belém.
46. Con esta promesa se aseguró el peregrino, y empezó a escribir cartas para Barcelona para personas espirituales. Teniendo ya escrita una y estando escribiendo la otra, víspera de la partida de los peregrinos, le vienen a llamar de parte del provincial y del guardián porque había llegado, y el provincial le dice con buenas palabras cómo había sabido su buena intención de quedar en aquellos lugares santos, y que había bien pensado en la cosa, y que, por la experiencia que tenía de otros, juzgaba que no convenía. Porque muchos habían tenido aquel deseo, y quién había sido preso, quién muerto, y que después la religión quedaba obligada a rescatar los presos, y por tanto él se aparejase de ir el otro día con los peregrinos. Él respondió a esto, que él tenía este propósito muy firme, y que juzgaba por ninguna cosa dejarlo de poner en obra, dando honestamente a entender que, aunque al provincial no le pareciese, si no fuese cosa que le obligase a pecado, que él no dejaría su propósito por ningún temor. A esto dijo el provincial que ellos tenían autoridad de la sede apostólica para hacer ir de allí, o quedar allí, quien les pareciese, y para poder descomulgar a quien no les quisiese obedecer, y que en este caso ellos juzgaban que él no debía de quedar, etc. 47. Y queriéndole demostrar las bules, por las cuales le podían descomulgar, él dijo que no era menester verlas, que él creía a sus reverencias, y pues que ansí juzgaban con la autoridad que tenían, que él les obedecería. Y acabado esto, volviendo donde antes estaba, le vino grande deseo de tornar a visitar el monte Olivete antes que se partiese, ya que no era voluntad de nuestro Señor que él se quedase en aquellos santos lugares. En el monte Olivete está una piedra, de la cual subió nuestro Señor a los cielos, y se ven aún agora las pisadas impresas, y esto era lo que él quería tornar a ver. Y así, sin decir ninguna cosa ni tomar guía, porque los que van sin turco por guía corren grande peligro, se descabulló de los otros, y se fue solo al monte Olivete. Y no lo querían dejar entrar las guardas. Les dio un cuchillo de las escribanías que llevaba, y después de haber hecho su oración con harta consolación, le vino deseo de ir a Betfage, y estando allá, se tornó a acordar que no había bien mirado en el monte Olivete a qué parte estaba el pie derecho, o a qué parte el izquierdo, y tornando allá creo que dio las tijeras a las guardas para que le dejasen entrar. 48. Cuando en el monasterio se supo que él era partido así sin guía, los frailes hicieron diligencias para buscarle, y así, descendiendo el del monte Olivete, topó con un cristiano de la cintura, que servía en el monasterio, el cual con un grande bastón y con muestra de grande enojo hacía señas de darle. Y llegando a él trabóle reciamente del brazo, y él se dejó fácilmente llevar. Mas el buen hombre nunca le desasió. Yendo por este camino así asido del cristiano de la cintura, tuvo de nuestro Señor grande consolación, que le parecía que vía Cristo sobre él siempre. Y esto, hasta que llegó al monasterio, duró siempre en grande abundancia. Capítulo 5. 49. Partieron el otro día y, llegados a Ciprou, los peregrinos se apartaron en diversas naves. Había en el puerto 3 o 4 naves para Venecia. Una de turcos, y otra era un navío muy pequeño, y la tercera era una nave muy rica y poderosa de un hombre rico veneciano. Al patrón de este pidieron algunos peregrinos quisiese llevar el peregrino, mas él, como supo que no tenía dineros, no quiso, aunque muchos se lo rogaron, alabándole etc. Y el patrón respondió que, si era santo, que pasase como pasó Santiago, o una cosa símile. Estos mismos rogadores lo alcanzaron muy fácilmente del patrón del pequeño navío. Partieron un día con próspero viento por la mañana, y a la tarde les vino una tempestad, con que se despartieron unas de otras, y la grande se fue a perder junto a las mismas islas de Ciprou, y solo la gente salvó, y la nave de los turcos se perdió, y toda la gente con ella, con la misma tormenta. El navío pequeño pasó mucho trabajo, y al fin vinieron a tomar una tierra de la Puya. Y esto en la fuerza del invierno, y hacía grandes fríos y nevaba, y el peregrino no llevaba más ropas que unos zaraguelles de tela gruesa hasta la rodilla, y las piernas nudas, con zapatos, y un jubón de tela negra, abierto con muchas cuchilladas por las espaldas, y una ropilla corta de poco pelo. 50. Llegó a Venecia mediado enero del año 24, habiendo estado en el mar desde Ciprou todo el mes de noviembre y diciembre, y lo que era pasado de enero.
En Venecia le halló uno de aquellos dos, que le habían acogido en su casa antes que partiese para Jerusalén, y le dio de limosna 15 o 16 julios y un pedazo de paño, del cual hizo muchos dobleces, y le puso sobre el estómago por el gran frío que hacía. Después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén, siempre vino consigo pensando quid agendum, y al fin se inclinaba más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas, y se determinaba a ir a Barcelona, y así se partió de Venecia para Génova. Y estando un día en Ferrara en la iglesia principal, cumpliendo con sus devociones, un pobre le pidió limosna, y él le dio un marquete, que es moneda de 5 o 6 cuatrines. Y después de aquel vino otro, y le dio otra monedilla que tenía, algo mayor. Y al tercero, no teniendo sino julios, le dio un julio. Y como los pobres veían que daba limosna, no hacían sino venir, y así se acabó todo lo que traía. Y al fin vinieron muchos pobres juntos a pedir limosna. Él respondió que le perdonasen, que no tenía más nada. 51. Y así se partió de Ferrara para Génova. Halló en el camino unos soldados españoles, que aquella noche le hicieron buen tratamiento, y se espantaron mucho cómo hacía aquel camino, porque era menester pasar cuasi por medio de entrambos los ejércitos, franceses y imperiales, y le rogaban que dejase la vía real, y que tomase otra segura que le enseñaban. Mas él no tomó su consejo, sino caminando su camino derecho, topó con un pueblo quemado y destruido, y así hasta la noche no halló quien le diese nada para comer. Mas cuando fue a puesta de sol, llegó a un pueblo cercado, y las guardas le cogieron luego, pensando que fuese espía, y metiéndole en una casilla junto a la puerta, le empezaron a examinar, como se suele hacer cuando hay sospecha, y respondiendo a todas las preguntas que no sabía nada. Y le desnudaron, y hasta los zapatos le escudriñaron, y todas las partes del cuerpo, para ver si llevaba alguna letra. Y no pudiendo saber nada por ninguna vía, trabaron de él para que viniese al capitán, que él le haría decir. Y diciendo él que le llevasen cubierto con su ropilla, no quisieron dársela, y lleváronle así con los zaragueyes y jubón arriba dichos. 52. En esta ida tuvo el peregrino como una representación de cuando llevaban a Cristo, aunque no fue visión como las otras. Y fue llevado por 3 grandes calles, y él iba sin ninguna tristeza, antes con alegría y contentamiento. Él tenía por costumbre de hablar, a cualquiera persona que fuese, por voz, teniendo esta devoción, que así hablaba Cristo y los apóstoles etc. Yendo ansí por estas calles, le pasó por la fantasía que sería bueno dejar aquella costumbre en aquel trance y hablar por señoría al capitán, y esto con algunos temores de tormentos que le podían dar etc. Mas como conoció que era tentación, pues así es, dice, yo no le hablaré por señoría, ni le haré reverencia, ni le quitaré caperuza. 53. Llegan al palacio del capitán, y déjanle en una sala baja, y de allí a un rato le habla el capitán. Y él sin hacer ningún modo de cortesía, responde pocas palabras, y con notable espacio entre una y otra. Y el capitán le tuvo por loco, y ansí lo dijo a los que lo trajeron, este hombre no tiene seso, dal de lo suyo y echaldo fuera. Salido de palacio, luego halló un español que allí vivía, el cual lo llevó así a su casa, y le dio con que se desayunase y todo lo necesario para aquella noche. Y partido a la mañana, caminó hasta la tarde, que le vieron 2 soldados que estaban en una torre, y bajaron a prendelle. Y llevándolo al capitán, que era francés, el capitán le preguntó entre las otras cosas, de qué tierra era, y entendiendo que era de Guipúzcoa, le dijo, yo soy de allí de cerca, parece ser junto a Bayona, y luego dijo, llevalde, y dalde de cenar, y hacel de buen tratamiento. En este camino de Ferrara para Génova, pasó otras cosas muchas menudas, y a la fin llegó a Génova, a donde le conoció un vizcano que se llamaba Portundo, que otras veces le había hablado cuando él servía en la corte del rey católico. Este le hizo embarcar en una nave que iba a Barcelona, en la cual corrió mucho peligro de ser tomado de Andrea Doria, que le dio casa, el cual entonces era francés. Capítulo 6. 54. Llegado a Barcelona comunicó su inclinación de estudiar con Isabel Rosser, y con un maestro Ardébol que enseñaba gramática. A entrambos pareció muy bien, y él se ofreció enseñarle de balde, y ella de dar lo que fuese menester para sustentarse.
Tenía el peregrino en Manresa un fraile, creo que de Sant Bernardo, hombre muy espiritual, y con este deseaba estar para aprender, y para poderse dar más cómodamente al espíritu, y aún aprovechar a las ánimas. Y así respondió que aceptaba la oferta, si no hallase en Manresa la comodidad que esperaba. Mas ido allá halló que el fraile era muerto, y así, vuelto a Barcelona, comenzó a estudiar con harta diligencia. Mas impedíale mucho una cosa, y era que, cuando comenzaba a decorar, como es necesario en los principios de gramática, le venían nuevas inteligencias de cosas espirituales y nuevos gustos, y esto con tanta manera, que no podía decorar, ni por mucho que repugnase las podía echar. 55. Y ansí, pensando muchas veces sobre esto, decía consigo, ni cuando yo me pongo en oración y estoy en la misa no me vienen estas inteligencias tan vivas, y así poco a poco vino a conocer que aquello era tentación. Y después de hecha oración se fue a Santa María de la Mar, junto a la casa del maestro, habiéndole rogado que le quisiese en aquella iglesia oír un poco. Y así sentados, le declara todo lo que pasaba por su alma fielmente, y cuán poco provecho hasta entonces por aquella causa había hecho, mas que él hacía promesa al dicho maestro, diciendo, yo os prometo de nunca faltar de oíros estos 2 años, en cuanto en Barcelona hallare pan y agua con que me pueda mantener. Y como hizo esta promesa con harta eficacia, nunca más tuvo aquellas tentaciones. El dolor de estómago, que le tomó en Manresa, por causa del cual tomó zapatos, le dejó, y se halló bien del estómago desde que partió para Jerusalén. Y por esta causa, estando en Barcelona estudiando, le vino deseo de tornar a las penitencias pasadas, y así empezó a hacer un agujero en las suelas de los zapatos. Y valos ensanchando poco a poco, de modo que, cuando llegó el frío del invierno, ya no traía sino la pieza de arriba. 56. Acabados 2 años de estudiar, en los cuales, según le decían, había harto aprovechado, le decía su maestro que ya podía oír artes, y que se fuese a Alcalá. Mas todavía él se hizo examinar de un doctor en teología, el cual le aconsejó lo mismo, y ansí se partió solo para Alcalá, aunque ya tenía algunos compañeros, según creo. Llegado a Alcalá empezó a mendicar y vivir de limosnas. Y después, de allí a 10 o 12 días que vivía de esta manera, un día un clérigo, y otros que estaban con él, viéndole pedir limosna, se empezaron a reír de él, y decirle algunas injurias, como se suele hacer a estos que, siendo sanos, mendican. Y pasando a este tiempo el que tenía cargo del Hospital Nuevo de Antesana, mostrando pesar de aquello, le llamó, y le llevó para el hospital, en el cual le dio una cámara y todo el necesario. 57. Estudió en Alcalá cuasi año y medio, y porque el año de 24 en la Cuaresma llegó en Barcelona en la cual estudió 2 años, el año de 26 llegó a Alcalá, y estudió términos de Soto, y física de Alberto, y el maestro de las sentencias. Y estando en Alcalá se ejercitaba en dar ejercicios espirituales, y en declarar la doctrina cristiana, y con esto se hacía fruto a gloria de Dios. Y muchas personas hubo, que vinieron en harta noticia y gusto de cosas espirituales, y otras tenían varias tentaciones, como era una que queriéndose disciplinar, no lo podía hacer, como que le tuviesen la mano, y otras cosas símiles, que hacían rumores en el pueblo, máxime por el mucho concurso que se hacía a donde quiera que él declaraba la doctrina. Luego como llegó a Alcalá, tomó conocimiento con de Diego de Guía, el cual estaba en casa de su hermano que hacía emprenta en Alcalá, y tenía bien el necesario, y así le ayudaban con limosnas para mantener pobres, y tenía los 3 compañeros del peregrino en su casa. Una vez, viniéndole a pedir limosna para algunas necesidades, dijo de Diego que no tenía dineros, mas abrióle una arca, en que tenía diversas cosas, y así le dio paramentos de lechos de diversas colores, y ciertos candeleros, y otras cosas semejantes, las cuales todas, envueltas en una sábana, el peregrino se puso sobre las espaldas, y fue a remediar los pobres. Acordarme he del temor que él mismo pasó una noche. 58. Como arriba está dicho, había grande rumor por toda aquella tierra de las cosas que se hacían en Alcalá, y quien decía de una manera, y quien de otra. Y llegó la cosa hasta Toledo a los inquisidores, los cuales venidos a Alcalá, fue avisado el peregrino por el huésped de ellos, diciéndole que les llamaban los ensayalados, y creo que alumbrados, y que habían de hacer carnicería en ellos.
y ansí empezaron luego a hacer pesquisa y proceso de su vida, y al fin se volvieron a Toledo sin llamarles, habiendo venido por aquel solo efecto, y dejaron el proceso al vicario Figueroa, que agora está con el emperador. El cual de ahí algunos días les llamó y les dijo cómo se había hecho pesquisa y proceso de su vida por los inquisidores, y que no se hallaba ningún error en su doctrina ni en su vida, y que por tanto podían hacer lo mismo que hacían sin ningún impedimento. Mas no siendo ellos religiosos, no parecía bien andar todos de un hábito, que sería bien, y se lo mandaba, que los dos, mostrando el Pellegrino y Artiaga, tiñesen sus ropas de negro, y los otros dos, Calisto y Cáceres, las tiñesen de leonado, y Guánico, que era mancebo francés, podría quedar así. 59. El Pellegrino dice que harán lo que les es mandado. Mas no sé, dice, qué provecho hacen estas inquisiciones, que a uno tal no le quiso dar un sacerdote el otro día el sacramento porque se comulga cada 8 días, y a mí me hacían dificultad. Nosotros queríamos saber si nos han hallado alguna heresía. No, dice Figueroa, que si la hallaran, os quemaran. También os quemaran a vos, dice el Pellegrino, si os hallaran heresía. Tiñen sus vests, como les es mandado, y de ahí a 15 o 20 días le manda el Figueroa al peregrino que no ande descalzo, mas que se calce, y él lo hace así quietamente, como en todas las cosas de esa cualidad que le mandaban. De ahí a 4 meses el mismo Figueroa tornó a hacer pesquisa sobre ellos, y, ultra de las sólitas causas, creo que fuese también alguna ocasión, que una mague casada y de cualidad tenía especial devoción al peregrino, y, por no ser vista, venía cubierta, como suelen en Alcalá de Henares, entre 2 luces, a la mañana, al hospital, y entrando se descubría, y iba a la cámara del perejino. Mas ni de este vez les hicieron nada, ni aun después de hecho el proceso les llamaron, ni dijeron cosa alguna. De lo que me contó Bustamante. 60. De ahí a otros 4 meses que él estaba ya en una casilla, fuera del hospital, viene un día un alguacil a su puerta, y le llama y dice, veníos un poco conmigo. Y dejándole en la cárcel, le dice, no salgáis de aquí hasta que os sea ordenada otra cosa. Esto era en tiempo de verano, y él no estaba estrecho, y así venían muchos a visitalle, y hacía lo mismo que libre, de hacer doctrina y dar ejercicios. No quiso nunca tomar abogado ni procurador, aunque muchos se ofrecían. Acuérdase especialmente de doña Teresa de Cárdenas, la cual le envió a visitar, y le hizo muchas veces ofertas de sacarle de allí, mas no aceptó nada, diciendo siempre, aquel, por cuyo amor aquí entré, me sacará, si fuere servido de ello. M1, y era Kenfeser. 61. 17 días estuvo en la prisión, sin que le examinasen ni él supiese la causa de ello, al fin de los cuales vino Figueroa a la cárcel, y le examinó de muchas cosas, hasta preguntarle si hacía guardar el sábado. Y si conocía 2 ciertas mujeres, que eran madre y hija, y de esto dijo que sí. Y si había sabido de su partida antes que se partiesen, y dijo que no, por el juramento que había recibido. Y el vicario entonces, poniéndole la mano en el hombro con muestra de alegría, le dijo, esta era la causa por qué sois aquí venido. Entre las muchas personas que seguían al peregrino había una madre y una hija, entrambas viudas, y la hija muy moza, y muy vistosa, las cuales habían entrado mucho en espíritu, máxime la hija, y en tanto que, siendo nobles, eran idas a la Verónica de Jaén a pie, y no sé si mendicando, y solas, y esto hizo grande rumor en Alcalá, y el doctor Ciruelo, que tenía alguna protección deles, pensó que el preso las había inducido, y por eso le hizo prender. Pues como el preso vio lo que había dicho el vicario, le dijo, ¿queréis que hable un poco más largo sobre esta materia? Dice, sí. Pues habéis de saber, dice el preso, que estas 2 mujeres muchas veces me han instado para que querían ir por todo el mundo servir a los pobres por unos hospitales y por otros, y yo las he siempre desviado de este propósito, por ser la hija tan moza y tan vistosa, etc., y les he dicho que, cuando quisiesen visitar a pobres, lo podían hacer en Alcalá, y ir a acompañar el Santísimo Sacramento. Y acabadas estas pláticas, el Figueroa se fue con su notario, llevando escrito todo. 62. En aquel tiempo estaba Calixto en Segovia, y sabiendo de su prisión, se vino luego, aunque recién convalecido de una grande enfermedad, y se metió con él en la cárcel.
Mas él le dijo que sería mejor irse presentar al vicario, el cual le hizo buen tratamiento, y le dijo que le mandaría ir a la cárcel, porque era menester que estuviese en ella hasta que viniesen aquellas mujeres, para ver si confirmaban con su dicho. Estuvo Calixto en la cárcel algunos días, mas viendo el peregrino que le hacía mal a la salud corporal, por estar aún no del todo sano, le hizo sacar por medio de un doctor, amigo mucho suyo. Desde el día que entró en la cárcel el peregrino, hasta que le sacaron, se pasaron 42 días, al fin de los cuales, siendo ya venidas las 2 devotas, fue el notario a la cárcel a leerle la sentencia, que fuese libre, y que se vistiesen como los otros estudiantes, y que no hablasen de cosas de la fe dentro de 4 años que hubiesen más estudiado, pues que no sabían letras. Porque, a la verdad, el peregrino era el que sabía más, y ellas eran con poco fundamento, y esta era la primera cosa que él solía decir cuando le examinaban. 63. Con esta sentencia estuvo un poco dudoso lo que haría, porque parece que le tapaban la puerta para aprovechar a las ánimas, no le dando causa ninguna, sino porque no había estudiado. Y en fin él se determinó de ir al arzobispo de Toledo, Fonseca, y poner la cosa en sus manos. Partióse de Alcalá, y halló el arzobispo en Valladolid, y contándole la cosa que pasaba fielmente, le dijo que, aunque no estaba ya en su jurisdicción, ni era obligado a guardar la sentencia, todavía haría en ello lo que ordenase, hablándole de vos, como solía a todos. El arzobispo le recibió muy bien, y, entendiendo que deseaba pasar a Salamanca, dijo, que también en Salamanca tenía amigos y un colegio, todo le ofreciendo, y le mandó luego, ense saliendo 4 escudos. Capítulo 7. 64. Llegado a Salamanca, estando haciendo oración en una iglesia, le conoció una devota que era de la compañía, porque los 4 compañeros ya había días que allí estaban, y le preguntó por su nombre, y así lo llevó a la posada de los compañeros. Cuando en Alcalá dieron sentencia que se vistiesen como estudiantes, dijo el peregrino, cuando nos mandastes teñir las vestes lo habemos hecho, mas agora esto no lo podemos hacer, porque no tenemos con qué comprarlas. Y así el mismo vicario les ha proveído de vestiduras y bounets, y todo lo demás de estudiantes, y de esta manera vestidos habían partido de Alcalá. Confesábase en Salamanca con un fraile de Santo Domingo en Sant Esteban, y hubiendo 10 o 12 días que era llegado, le dijo un día el confesor, los padres de la casa os querían hablar, y él dijo, en nombre de Dios. Pues, dijo el confesor, será bueno que os vengáis acá a comer el domingo, mas de una cosa os aviso, que ellos querrán saber de vos muchas cosas. Y así el domingo vino con Calixto, y después de comer, el soprior, en ausencia del prior, con el confesor, y creo yo que con otro fraile, se fueron con ellos en una capilla, y el soprior con buena afabilidad empezó a decir cuán buenas nuevas tenían de su vida y costumbres, que andaban predicando a la apostólica, y que holgarían de saber de estas cosas más particularmente. Y así comenzó a preguntar qué es lo que habían estudiado. Y el peregrino respondió, entre todos nosotros el que más ha estudiado soy yo, y le dio claramente cuenta de lo poco que había estudiado, y con cuán poco fundamento. 65. Pues luego ¿qué es lo que predicáis? Nosotros, dice el peregrino, no predicamos, sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios, como después de comer con algunas personas que nos llaman. Mas, dice el fraile, ¿de qué cosas de Dios habláis? Que eso es lo que queríamos saber. Hablamos, dice el peregrino, cuando de una virtud, cuando de otra, y esto alabando, cuando de un vicio, cuando de otro, y reprehendiendo. Vosotros no sois letrados, dice el fraile, y habláis de virtudes y de vicios, y de esto ninguno puede hablar sino en una de 2 maneras, o por letras, o por el Espíritu Santo. No por letras, ergo por Espíritu Santo. Aquí estuvo el peregrino un poco sobre sí, no le pareciendo bien aquella manera de argumentar, y después de haber callado un poco, dijo que no era menester hablar más de estas materias. Instando el fraile, pues agora que hay tantos errores de Erasmo y de tantos otros, que han engañado al mundo no queréis declarar lo que decís. Y esto que es del Espíritu Santo, es lo que queríamos saber. 66. El peregrino dijo, Padre, yo no diré más de lo que he dicho, si no fuese delante de mis superiores, que me pueden obligar a ello.
Antes de esto había demandado por qué venía Calisto así vestido, el cual traía un sayo corto y un grande sombrero en la cabeza, y un bordón en la mano, y unos botines cuasi hasta media pierna, y por ser muy grande, parecía más deforme. El peregrino le contó cómo habían sido presos en Alcalá, y les habían mandado vestir de estudiantes, y aquel su compañero, por las grandes calores, había dado su loba a un pobre clérigo. Aquí dijo el fraile como entre dientes, dando señas que no le placía, la caridad empieza por sí mismo. Pues tornando a la historia, no pudiendo el soprior sacar otra palabra del peregrino sino aquella, dice, pues quedaos aquí, que bien haremos con que lo digáis todo. Y así se van todos los frailes con alguna priesa. Preguntando primero el peregrino si querrían que quedasen en aquella capilla, o a dónde querrían que quedase, respondió el soprior, que quedasen en la capilla. Luego los frailes hicieron cerrar todas las puertas, y negociaron, según parece, con los jueces. Todavía los dos estuvieron en el monasterio 3 días sin que nada se les hablase de parte de la justicia, comiendo en el refitorio con los frailes. Y casi siempre estaba llena su cámara de frailes, que venían a Bels, y el peregrino siempre hablaba de lo que solía, de modo que entre ellos había ya como división, habiendo muchos que se mostraban afectados. 67. Al cabo de los 3 días vino un notario y llevóles a la cárcel. Y no los pusieron con los malhechores en bajo, mas en un aposento alto, a donde, por ser cosa vieja y deshabitada, había mucha suciedad. Y pusiéronlos entrambos en una misma cadena, cada uno por su pie, y la cadena estaba apegada a un poste que estaba en medio de la casa, y sería larga de 10 o 13 polmous, y cada vez que uno quería hacer alguna cosa, era menester que el otro le acompañase. Y toda aquella noche estuvieron en vigilia. Al otro día, como se supo en la ciudad de su prisión, les mandaron a la cárcel en que durmiesen, y todo el necesario abundantemente, y siempre venían muchos a visitalles, y el peregrino continuaba sus ejercicios de hablar de Dios etc. El bachiller Frías les vino a examinar a cada uno por sí, y el peregrino le dio todos sus papeles, que eran los ejercicios, para que los examinasen. Y preguntándolos si tenían compañeros, dijeron que sí y a dónde estaban, y luego fueron allí por mandado del bachiller, y trajeron a la cárcel Cáceres y Artiaga, y dejaron a Guanicou, el cual después se hizo fraile. Mas no los pusieron arriba con los dos, sino abajo, a donde estaban los presos comunes. Aquí también menos quiso tomar abogado ni procurador. 68. Y algunos días después fue llamado delante de 4 jueces, los 3 doctores, Santisidoro, Parabinas y Frías, y el cuarto el bachiller Frías, que ya todos habían visto los ejercicios. Y aquí le preguntaron muchas cosas, no solo de los ejercicios, mas de teología, verbi gratia, de la Trinidad y del sacramento, cómo entendía estos artículos. Y él hizo su prefación primero. Y todavía, mandado por los jueces, dijo de tal manera, que no tuvieron que reprehendelle. El bachiller Frías, que en estas cosas se había mostrado siempre más que los otros, le preguntó también un caso de cánones, y a todo fue obligado a responder, diciendo siempre primero que él no sabía lo que decían los doctores sobre aquellas cosas. Después le mandaron que declarase el primero mandamiento de la manera que solía declarar. Él se puso a hacello, y detúvose tanto y dijo tantas cosas sobre el primero mandamiento, que no tuvieron gana de demandalle más. Antes de esto, cuando hablaban de los ejercicios, insistieron mucho en un solo punto, que estaba en ellos al principio, de cuándo un pensamiento es pecado venial, y de cuándo es mortal. Y la cosa era, porque, sin ser el letrado, determinaba aquello. Él respondía, si esto es verdad o no, allá lo determinad, y si no es verdad, condenadlo, y al fin ellos, sin condenar nada, se partieron. 69. Entre muchos que venían a hablalle a la cárcel vino una vez de Francisco de Mendoza, que agora se dice cardenal de Burgos, y vino con el bachiller Frías. Preguntándole familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si le pesaba de estar preso, le respondió, yo responderé lo que respondí hoy a una señora, que decía palabras de compasión por verme preso. Yo le dije, en esto mostráis que no deseáis de estar presa por amor de Dios. Pues tanto mal os parece que es la prisión, pues yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca, que yo no deseo más por amor de Dios.
Acaeció en este tiempo que los presos de la cárcel huyeron todos, y los 2 compañeros, que estaban con ellos, no huyeron. Y cuando en la mañana fueron hallados con las puertas abiertas, y ellos solos sin ninguno, dio esto mucha edificación a todos, y hizo mucho rumor por la ciudad, y así luego les dieron todo un palacio, que estaba allí junto, por prisión. 70. Y a los 22 días que estaban presos les llamaron a oír la sentencia, la cual era que no se hallaba ningún error ni en vida ni en doctrina, y que así podrían hacer como antes hacían, enseñando la doctrina y hablando de cosas de Dios, con tanto que nunca definiesen, esto es pecado mortal, o esto es pecado venial, si no fuese pasados 4 años, que hubiesen más estudiado. Leída esta sentencia, los jueces mostraron mucho amor, como que querían que fuese aceptada. El peregrino dijo que él haría todo lo que la sentencia mandaba, mas que no la aceptaría, pues, sin condenalle en ninguna cosa, le cerraban la boca para que no ayudase los prójimos en lo que pudiese. Y por mucho que instó el doctor Frías, que se demostraba muy afectado, el peregrino no dijo más, sino que, en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca haría lo que se le mandaba. Luego fueron sacados de la cárcel, y él empezó a encomendar a Dios y a pensar lo que debía de hacer. Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca, porque para aprovechar las ánimas le parecía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir de pecado mortal y de venial. 71. Y ansí se determinó de ir a París a estudiar. Cuando el peregrino en Barcelona consultaba si estudiaría y cuánto, toda su cosa era así, después que hubiese estudiado, si entraría en religión, o si andaría ansí por el mundo. Y cuando le venían pensamientos de entrar en religión, luego le venía deseo de entrar en una estragada y poco reformada, habiendo de entrar en religión, para poder más padecer en ella, y también pensando que quizá Dios les ayudaría a ellos, y dábale Dios una grande confianza que sufriría bien todas las afrentas y injurias que le hiciesen. Pues como a este tiempo de la prisión de Salamanca a él no le faltasen los mismos deseos que tenía de aprovechar a las ánimas, y para el efecto estudiar primero y ajuntar algunos del mismo propósito, y conservar los que tenía, determinado de ir para París, concertóse con ellos que ellos esperasen por allí, y que él iría para poder ver si podría hallar modo para que ellos pudiesen estudiar. 72. Muchas personas principales le hicieron grandes instancias que no se fuese, mas nunca lo pudieron acabar con él. Antes 15 o 20 días después de haber salido de la prisión, se partió solo, llevando algunos libros en un asnillo, y llegado a Barcelona, todos los que le conocían le disuadieron la pasada a Francia por las grandes guerras que había, contándole ejemplos muy particulares, hasta decirle que en asadores metían los españoles, mas nunca tuvo ningún modo de temor. El peregrino, autobiografía de San Ignacio de Loyola. Texto recogido por el padre Luis Goncalves da Camara entre 1553 y 1555. Capítulo 4. 38. Tuvieron viento tan recio en popa, que llegaron desde Barcelona hasta Gaeta en 5 días con sus noches, aunque con harto temor de todos por la mucha tempestad. Y por toda aquella tierra se temían de pestilencia, mas él, como desembarcó, comenzó a caminar para Roma. De aquellos que venían en la nave se le juntaron en compañía una madre, con una hija que traía en hábitos de muchacho, y un otro mozo. Estos le seguían, porque también mendicaban. Llegados a una casería, hallaron un grande fuego, y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer, y les daban mucho vino, invitándolos, de manera que parecía que tuviesen intento de escayentalles. Después los apartaron, poniendo la madre y la hija arriba en una cámara, y el peregrino con el mozo en un establo. Mas cuando vino la medianoche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y, levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo en el patio muy llorosas, lamentándose que las querían forzar. A él le vino con esto un ímpetu tan grande, que empezó a gritar, diciendo, esto se ha de sufrir, y semejantes quejas, las cuales decía con tanta eficacia, que quedaron espantados todos los de la casa, sin que ninguno le hiciese mal ninguno. El mozo había ya huido, y todos tres empezaron a caminar así de noche.
39. Y llegados a una ciudad que estaba cerca, la hallaron cerrada, y no pudiendo entrar, pasaron todos tres aquella noche en una iglesia que allí estaba, llovida. A la mañana no les quisieron abrir la ciudad, y por de fuera no hallaban limosna, aunque fueron a un castillo que parecía cerca de allí, en el cual el peregrino se halló flaco, así del trabajo de la mar, como de lo demás, etc. Y no pudiendo más caminar, se quedó allí, y la madre y la hija se fueron hacia Roma. Aquel día salieron de la ciudad mucha gente, y sabiendo que venía allí la señora de la tierra, se le puso delante, diciéndole que de sola flaqueza estaba enfermo, que le pedía le dejase entrar en la ciudad para buscar algún remedio. Ella lo concedió fácilmente. Y empezando a mendicar por la ciudad, halló muchos cuatrines, y rehaciéndose allí 2 días, tornó a proseguir su camino, y llegó a Roma el domingo de Ramos. 40. Donde todos los que le hablaban, sabiendo que no le ponían, le podían hacer dudar. Un día le topó un hombre rico español y le preguntó lo que hacía y dónde quería ir, y sabiendo su intención, lo llevó a comer a su casa, y después lo tuvo algunos días hasta que se aparejó la partida. Tenía el peregrino esta costumbre ya desde Manresa, que, cuando comía con algunos, nunca hablaba en la tabla, si no fuese responder brevemente, mas estaba escuchando lo que se decía, y cogiendo algunas cosas, de las cuales tomase ocasión para hablar de Dios, y, acabada la comida, lo hacía. 43. Y esta fue la causa por que el hombre de bien con toda su casa tanto se aficionaron a él, que le quisieron tener, y esforzaron a estar en ella, y el mismo huésped lo llevó al duque de Venecia para que le hablase, y deste, le hizo dar entrada y audiencia. El duque, como oyó al peregrino, mandó que le diesen embarcación en la nave de los gobernadores que iban a Cipro. Aunque aquel año eran venidos muchos peregrinos a Jerusalén, los más de ellos eran vueltos a sus tierras por el nuevo caso que había acaecido de la tomada de Rodas. Todavía había 13 en la nave peregrina, que partió primero, y 8 o 9 quedaban para la de los gobernadores, la cual estando para partirse, le viene al nuestro peregrino una grave enfermedad de calenturas, y después de haberle tratado mal algunos días, le dejaron ver muy descolorido. Caminando ansí llegó a Choza, y con algunos compañeros que se le habían ajuntado supo que no les dejarían entrar en Venecia, y los compañeros determinaron ir a Padua para tomar allí cédula de sanidad, y ansí partió él con ellos, mas no pudo caminar tanto, porque caminaban muy recio. Dejándole, cuasi noche, en un grande campo, en el cual estando, le apareció Cristo de la manera que le solía aparecer, como arriba hemos dicho, y lo confortó mucho. Y con esta consolación, el otro día a la mañana, sin contrahacer cédula, como, creo, habían hecho sus compañeros, llega a la puerta de Padua y entra, sin que las guardas le demanden nada, y lo mismo le acaeció a la salida, de lo cual se espantaron mucho sus compañeros, que venían de tomar cédula para ir a Venecia, de la cual él no se curó. 42. Y llegados a Venecia vinieron las guardas a la barca para examinar a todos, uno por uno, cuantos había en ella, y a él solo dejaron. Manteníase en Venecia mendicando, y dormía en la plaza de San Marcos, mas nunca quiso ir a casa del embajador del emperador, ni hacía diligencia especial para buscar con que pudiese pasar, y tenía una gran certidumbre en su alma, que Dios le había de dar modo para ir a Jerusalén, y ésta le confirmaba tanto, que ningunas razones y miedos que levaba dineros para Jerusalén, le empezaron a disuadir la ida, afirmándole con muchas razones que era imposible hallar pasaje sin dineros, mas él tenía una grande certidumbre en su alma, que no podía dudar, sino que había de hallar modo para ir a Jerusalén. Y habiendo tomado la bendición del Papa Adriano VI, después se partió para Venecia, 8 días o 9 después de Pascua de Resurrección. Llevaba todavía 6 o 7 ducados, los cuales le habían dado para el pasaje de Venecia a Jerusalén, y él los había tomado, vencido algo de los temores que le ponían de no pasar de otra manera. Mas 2 días después de ser salido de Roma empezó a conocer que aquello había sido la desconfianza que había tenido, y le pesó mucho de haber tomado los ducados, y pensaba si sería bueno dejarlos. Mas al fin se determinó de gastarlos largamente en los que se ofrecían, que ordinariamente eran pobres. Y hízolo de manera, que, cuando después llegó a Venecia, no llevaba más que algunos cuatrines, que aquella noche le fueron necesarios. 41. Todavía por este camino hasta Venecia, por las guardas que eran de pestilencia,
dormía por los pórticos, y alguna vez le acaeció, en levantándose a la mañana, topar con un hombre, el cual, en viendo que le vio, con grande espanto se puso a huir, porque parece que le debía de